Vamos inmediatamente. Jonathan, adelante. Muy buenos días a la República Dominicana. Saludos a todos los hombres y mujeres de trabajo. Saludos a este equipo que desde temprano está compartiendo contenidos y reflexiones para el progreso, el avance de la República Dominicana. Este martes 15 de junio, el Consejo Nacional de la Unidad Sindical va a depositar ante el Ministerio de Trabajo su propuesta de lo que debe ser el aumento del salario mínimo, porque toca en julio, como cada 2 años, la revisión de los salarios mínimos de ley. Es lo que manda el Código del Trabajo de República Dominicana y, según salió en la prensa, ya el CENUS, el Consejo Nacional de la Unidad Sindical, se prepara para llevar su propuesta este martes. Hay un plazo hasta el 9 de julio para presentar, para que se reúna el comité de salarios y se están adelantando por lo menos esta central sindical. ¿Cuál es el salario mínimo que tenemos ahora en República Dominicana? El que se aumentó en el 2019. Las grandes empresas, 17.610 pesos. Pagan de salario mínimo, medianas empresas 12.107 pesos, pequeñas empresas 10.728 pesos y la jornada del campo está costando ahora a un productor 400 pesos por una jornada de 10 horas. Una persona que trabaja 10 horas en una producción agropecuaria se gana 400 pesos por esa jornada. Así que se paga en el campo el jornal. Y depende de la actividad productiva de la época de siembra o de cultiva que aumenta o baja este monto. Los guachimanes, los seguridad, tienen un salario de 15.000 pesos en la República Dominicana en esta coyuntura. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos en la mayor crisis de la historia reciente, no solamente de salud, sino económica. Una gran cantidad de empresas han desaparecido, miles de puestos de trabajo, casi 500,000 de puestos de trabajo desaparecieron en la parte más dura de la pandemia y poco a poco el país se ha ido mejorando. Entonces yo creo que esta discusión debe darse con racionalidad, comprender la situación por la que están viviendo, va pasando muchas empresas. No puede llevarse una discusión que destruya fuentes de empleo. En esta crisis debemos avanzar hacia mantener la fuente de empleo que hay y aumentarlas lo más que se pueda en los próximos meses sin destruir un solo puesto de empleo, porque la gente le está pasando muy mal. Entonces, esta discusión del salario, de mi punto de vista, debe darse en la racionalidad, con numeritos en la mano, tratando de hacer un compromiso entre los empresarios y el sector trabajador para llegar a acuerdos de aumentos importantes allá en los espacios productivos donde haya mejores condiciones. Y ya hemos visto algunos. El desempeño del sector financiero ha sido extraordinario o ha sido muy bueno en los últimos meses, a pesar de la pandemia. Hay sectores productivos y comerciales que les ha ido muy, muy bien y todavía, según los reportes que tenemos, no le han aumentado ni un quiquí a sus trabajadoras de caja, que han visto pasar muchísimo dinero por sus manos y mucha carga laboral y no han recibido un quiquí. Y otros sectores de la economía que, a pesar de la crisis, han tenido más o menos un buen desempeño. No se le debe sancionar ese desempeño, pero sí deben llevarse los numeritos a la mano para ver quiénes son los que están en mejores condiciones y no ir a una reflexión o a una situación que afecte en la reactivación económica. Pero sí debe, y ya hemos visto que es una disposición del gobierno, debe revisarse el salario mínimo e incluso hacer un acuerdo por el salario para ir más allá del salario mínimo en aquellos lugares donde existan las condiciones, porque repito, la prioridad debe ser mantener los puestos de trabajo y aumentar los puestos de trabajo. Y allí en los lugares donde haya condiciones, hacer un aumento que sea relevante, significativo. A lo que va de año, o por lo menos hasta hace un mes, la inflación acumulada andaba por del 10.2% del año pasado para acá. Es el análisis que hace el exdirector de presupuesto, Luis Reyes, quien también hace algunas reflexiones importantes sobre los montos que deben hacerse y qué debe hacerse o no en este tema. Entonces él dice que va a aumentar en los próximos meses, tendríamos casi un 11% de inflación acumulada, y de alguna manera se sugiere que el aumento del salario mínimo por lo menos nos acerque en esos sectores a los niveles de inflación que hemos tenido, porque la gente se ha empobrecido, se ha precarizado el ingreso con la inflación y hay que buscar la manera de que se aumente
aumente el poder adquisitivo que se ha perdido en estos meses. Es muy interesante la reflexión que hace Luis Reyes y dice que podría hacerse un pacto para reajustar el salario mínimo por una proporción de la inflación acumulada y así mitigar sus potenciales efectos negativos. El ajuste de la parte se diferiría un año en un acuerdo, es decir, ajustamos a la inflación el salario mínimo ahora y en un año vemos en los sectores donde hay mejores condiciones para ir más allá de la inflación. Y si la inflación anda por el 12% para finales o mediados de este año, entonces sería un ajuste a la inflación de 12% y en un año sería un aumento escalonado. Es una propuesta interesante. Ya la CEN nos está proponiendo un aumento de 40%. Creo que no debe ser la lógica de los trabajadores. No podemos ir con una camisa de fuerza para nadie. En ocasiones anteriores el gobierno no participaba de este debate, se hacía de la vista gorda. No llevaba números, los técnicos no participaban en el debate público. Entonces yo creo que aquí debemos exigirle responsabilidad al sector productivo, pero también al sector laboral debemos llevar una propuesta que sea racional y defenderla de manera firme para que salgamos aquí todos beneficiados. Se beneficie la gente trabajadora que tiene necesidad de un mejor ingreso y se beneficien los sectores productivos que deben ser reactivados junto con la economía en los próximos meses. Así que saludamos esta iniciativa del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, CENUS, que ya se ha puesto las pilas, que va el próximo martes 15 al Ministerio de Trabajo a depositar su propuesta y esperamos que esté en las mejores condiciones para un diálogo y una negociación racional, justa y que permita que este país pueda levantarse y con su levantamiento, con su progreso, con su desarrollo y su reactivación económica, también se reactiven y crezcan los ingresos de la gente trabajadora, de las pequeñas y las medianas empresas de la República Dominicana. Así que nuestros saludos y enhorabuena a esta iniciativa del Consejo de la Unidad Sindical. En otro orden, quiero motivar a que continuemos vacunándonos. Es un tema de responsabilidad ciudadana, no podemos bajar la guardia. Estamos ya en unos números de avance importantes, significativos con la vacunación, pero si ya usted se vacunó, usted puede hacer otro aporte. Hable con su hermano, hable con su primo, con su mamá, con su papá, con su novia, con su querida, con cualquier persona, con sus hijos, con la que usted tenga influencia, para que avancemos lo más que se pueda con la vacunación, porque hasta este momento la ciencia, los gobiernos, los pueblos han encontrado en la vacuna el arma más poderosa para enfrentar el problema de salud y para enfrentar el problema económico que se ha convertido en una crisis social que está haciendo que mucha gente la pase mal, esté pasando hambre, no tenga acceso a recursos, porque la pandemia ha deprimido la economía del país y del mundo. Así que a vacunarnos y a motivar a otros a que se vacunen.